Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar, ¿no? Con la clase en el tema que nos hemos quedado aquí en la relación jurídico-tributaria. Hasta mientras vamos a estar admitiendo a todos los compañeros. No se olviden poner su nombre mientras van llegando aquí al chat grupal para tomar en cuenta la asistencia. Y bueno, creo que estábamos por acá, ¿no? Entonces, retomaremos donde nos hemos quedado. Bueno, seguimos admitiendo a todos los compañeros. Y no estábamos viendo lo que es la relación jurídico-tributaria, ¿no? Como el vínculo obligacional, ¿verdad? Que existe entre el contribuyente como sujeto pasivo y la administración tributaria o el Estado como sujeto activo de esta relación jurídica que se conforma al, eh, al, eh, al comprobarse el perfeccionamiento del hecho generador, ¿verdad? Por una persona natural o jurídica que va a quedar por ende o por consiguiente en la posición de obligado frente al Estado, ¿no? Va a tener sus obligaciones formales y sus obligaciones materiales, como ya habíamos señalado, ¿no? Estábamos viendo, ¿no? Cómo nuestro código tributario también señala en su artículo 13 o establece, ¿no? La definición de la relación jurídico-tributaria, pero cuando hace mención al concepto de la relación jurídico-tributaria, inicia diciendo que la obligación tributaria constituye, ¿no? Entonces, habíamos hecho la distinción entre lo que es la obligación tributaria y lo que es la relación jurídico-tributaria en realidad. Entonces, la obligación, la relación jurídico-tributaria es el vínculo, ¿verdad? Y la obligación tributaria es el deber que tiene el sujeto pasivo de cumplir con el pago, o sea, con su obligación material y con los demás componentes de la deuda tributaria, o sea, con sus obligaciones formales también, ¿no? Y que ambas están expresamente previstas en la norma, ¿no? Entonces, el, el código ahí confunde un poquito el concepto de obligación con el de relación jurídico-tributaria. Y en esta relación jurídico-tributaria que se traba entre el Estado, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, que no se puede decir el Estado a nivel solamente del Estado central, porque mérito a las autonomías, eh, también los otros niveles de gobierno, que son el- subnacionales, también son administraciones tributarias, ¿verdad? Las municipalidades y las gobernaciones. Y también la Aduana Nacional de Bolivia, ¿no? También es administración tributaria, así que no solamente el Estado central percibe tributos o está en la figura de administración tributaria, sino que están todas esas otras entidades o instituciones facultadas para eh, crear, modificar, extinguir tributos y también para percibir el monto, o sea, para ser titulares del derecho de recaudación. Entonces, esta relación o este vínculo está compuesto por algunos elementos esenciales entre los que están el sujeto activo, el sujeto pasivo, la obligación, la deuda, el objeto y el tercero responsable, ¿no? El- y vamos a ir viendo lo que señala o cómo se define cada uno de estos. En cuanto al sujeto, bueno, en cuanto al sujeto activo, ¿verdad? Tenemos que decir que es el titular del derecho patrimonial de recibir el monto líquido y exigible
por tributos, por el ejercicio de las actividades económicas o por la percepción de utilidades o de sueldos o por la facturación de los profesionales independientes, ¿no? Por cualquier demostración de la capacidad de pago o contributiva, vamos a contribuir, valga la redundancia, ¿verdad? Al gasto, al ingreso público en esta forma de impuestos. Entonces, el sujeto activo siempre va a ser la institución, o sea, una, siempre va a ser una institución pública, ¿no? Que está que tiene esas facultades de la administración tributaria y que siempre va a va a estar frente al sujeto pasivo en una posición, digamos, de ejercer derechos y el sujeto pasivo siempre va a estar en una posición de cumplir obligaciones, ¿no? Entonces, por haber recaído en el hecho generador, por propia voluntad, como ya habíamos visto, sin intervención alguna de la administración ni del Estado que le, eh, eh, que le, que le obligue o que bueno, que direccione su voluntad hacia la comisión o hacia el perfeccionamiento, en todo caso, de los hechos generadores, ¿no? Entonces, el sujeto activo, como hemos visto, es el ente de derecho público acreedor al tributo, ¿no? Entonces, como es acreedor al tributo, también tiene derecho a su percepción y también tiene derecho a perseguir el cobro de los adeudos en mora, ¿no? Entonces, por eso también eh, inicia procesos administrativos y judiciales, ¿no? Ahora, el sujeto activo puede definirse como el ente público dotado de competencia financiera para exigir el cumplimiento de la obligación tributaria. Entonces, tiene potestad tributaria, ¿verdad? Y aunque no ostente el poder financiero sobre el tributo ni sea el destinatario del producto de su recaudación, ¿no? Eh, bueno, el sujeto activo como titular del tributo puede ser directamente el que reciba la recaudación, pero puede ser que la recaudación no recaiga sobre el ente administrativo mismo, así el que tiene competencia financiera, como es en el caso de la Aduana Nacional de Bolivia, ¿verdad? Porque la Aduana Nacional no crea, modifica ni extingue tributos, ¿verdad? Los tributos son esos tributos aduaneros a la importación, esos impuestos en importación, son ingresos de carácter nacional, ¿no? Pero pero no se pagan directamente al Estado central, sino que se paga esta administración tributaria que se llama Aduana Nacional de Bolivia, ¿no? Entonces, es esta Aduana Nacional de Bolivia la que figura como sujeto activo, como señala acá, ¿no? El ente público dotado de competencia financiera para exigir el cumplimiento, aunque no ostente el poder financiero, como es en este caso la Aduana Nacional de Bolivia, que tiene eh, la potestad para poder exigir el cumplimiento de las obligaciones y de las deudas por conceptos de gravamen arancelario y de impuestos a las importaciones, ¿no? Pero no es esta institución la que crea, modifica o extingue estos tributos aduaneros. Entonces, esa precisión también es necesaria realizarla en cuanto al sujeto activo. Importa, ¿no? Ahora, al respecto al artículo 21 de nuestro Código Tributario, señala que el sujeto activo de la relación jurídico-tributaria es el Estado, ¿no? Cuyas facultades de recaudación, y tiene varias facultades el Estado. El, por ejemplo, el sujeto pasivo no tiene tantas facultades como el Estado, ¿verdad? El sujeto pasivo, lo que hemos dicho que tiene es obligaciones, ¿no? Entonces, el Estado tiene atribuciones y tiene derechos en esta relación jurídico-tributaria, pero no quiere decir que en mérito a
condición de tener más, de estar en esta posición de acreedor y de tener bueno, de tener solamente derechos, no quiere decir que no tenga derechos el sujeto pasivo, que no tenga obligaciones el sujeto activo, ¿verdad? Pero sí tiene algunas atribuciones que nunca va a tener el sujeto pasivo, como la de recaudación, ¿verdad? Como la de fiscalización, determinación tributaria. Bueno, la determinación sí tiene el sujeto pasivo porque, eh, digamos, cuando tú llenas tu declaración jurada para el impuesto mensual del IVA o para el impuesto mensual del ITE o para el impuesto anual del IUE, lo que estás haciendo con esa declaración es, mm, se llama determinar pues una obligación tributaria, ¿no? Porque vas a meter los datos y de ahí va a salir una, un monto que tú vas a tener que ir a pagar de impuestos, ¿no? Entonces sí ahí sí estás determinando, ¿no? Pero las demás no tienes ejecución, recaudación, control, verificación, esas no, son propias del sujeto activo, ¿no? Para poder percibir el pago de los tributos. A las actividades mencionadas en el párrafo anterior podrán ser otorgadas en concesión a empresas y sociedades privadas, ¿no? Pero más abajo nuestro código tributario señala lo contrario, ¿no? Vamos a ir revisando y hasta mientras vamos a seguir admitiendo también, ¿no? Aquí dice todas estas facultades, ¿verdad? En el artículo 21 descritas como recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras, ¿no? Que están establecidas en el código. Dice que van a ser ejercidas por las administraciones tributarias y que son inherentes al Estado. E inherente quiere decir que es propia, es facultad exclusiva del Estado, ¿no? Y como es inherente al Estado, entonces no puede delegarse, ¿verdad? Es indelegable, imprescriptible, inalienable, ¿no? Pero más abajito el código dice, el, señala que las actividades mencionadas en el párrafo anterior podrán ser otorgadas en concesiones a empresas o sociedades privadas, ¿no? Entonces, ¿son inherentes o no son inherentes? ¿No? Pero eh, tampoco está mal todo en el código, ¿verdad? Hay que también entender el, el sentido de la legislación y en defensa de nuestro código, hay que decir de que estas actividades que están mencionadas en el párrafo anterior, las que pueden ser otorgadas son las que no afecten el ejercicio de la potestad tributaria. No olvidemos que eh, el Estado central, los gobiernos departamentales y los municipales tienen potestad tributaria, o sea, pueden crear, modificar o extinguir tributos, ¿no? Entonces, y así lo ha complementado también el artículo 3 del Decreto Supremo 27310, cuando señala que a efectos de la Ley 2492 se entiende por administración tributaria cualquier ente público con facultad de gestión tributaria expresamente otorgada por ley, ¿no? Entonces, no solamente potestad tributaria, sino facultad de gestión tributaria, como Aduana Nacional de Bolivia, impuestos nacionales, ¿verdad? Que no son gobierno central, ni departamental, ni municipal, pero sí son eh, eh, entes públicos de gestión tributaria, ¿no? También complementa al artículo 21, este decreto supremo, cuando señala que en el ámbito municipal, las facultades a las que se refiere el artículo 21, o sea, todas estas descritas de recaudación, control, verificación, valoración y las demás, ¿no? Serán ejercidas por la Dirección de Recaudaciones del órgano facultado para cumplir estas funciones. ¿Cuál es el órgano facultado para cumplir las funciones? El municipio, ¿no? Y este tiene su departamento de recaudaciones, se llama jurídico, el, el departamento, el jurídico tributario, ¿no? También está recaudaciones y existen varios
escritorios, ¿no? Que son, que están dedicados a la recaudación municipal, pero también en el municipio eh, como, bueno, se infringen las normas tributarias también, ¿verdad? Porque acá señala que, bueno, mediante su departamento jurídico tributario, ¿verdad? Van a hacer van a ejercer las facultades que están acá, ¿no? Ahora, cuando uno quiere realizar una solicitud, ¿verdad? Para que se pronuncie el municipio mediante su departamento jurídico tributario en los casos de prescripción propiamente, ¿no? El, Uno tiene pues un derecho también de solicitud establecido en el artículo 24 de la Constitución, ¿no? Y partiendo de ahí, entonces yo puedo solicitar lo que yo crea pues pertinente, ¿verdad? A la administración. Y me contestarán pues que no corre, que no es sus atribuciones, o en caso me certificarán lo que estoy solicitando, ¿no? Pero acá está, ¿verdad? Dice, toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, escrita o a la obtención de respuesta formal y pronta, ¿no? Entonces, y sin más requisito que la identificación del peticionario, ¿no? Primero, para pedir prescripción te piden que pagues los 5 últimos años de impuestos, ¿no? Después, además, tú deberías, de lo que se entiende acá, ¿verdad? Tú deberías tener que o poder dirigirte a la administración tributaria, en este caso municipal, y exponer cómo tú entiendes el, eh, el cumplimiento de las obligaciones tributarias o la extinción de las obligaciones tributarias y por qué no estás, eh, bueno, por qué ya no debes el monto que está en la proforma o en todo caso, el, eh, los justificativos de cómo esa obligación se ha cancelado y por ende tampoco debes o no debes en el monto que te está cobrando la administración tributaria. Entonces, tú tienes que exponer, ¿verdad? Tienes que decir eh, en el periodo tanto, en la gestión tanto, he cancelado o no he cancelado, ¿verdad? Tales gestiones están prescritas de acuerdo a ley, ¿no? Entonces, las otras gestiones están con proceso de fiscalización, pero la iniciación del proceso de fiscalización no interrumpe la prescripción, ¿no? Entonces, la administración tributaria tendría que responderte de manera fundamentada y, como dice aquí, pronta, oportuna, ¿no? Y más que nada cumpliendo este principio que se llama de razonabilidad, ¿no? Mediante el cual cualquier autoridad que tenga poder de decisión tiene que justificar sus decisiones de manera clara y precisa para que no exista ninguna ambigüedad ni nada de dobles interpretaciones, ni a lo que afecte pues el derecho directamente del contribuyente, ¿no? Si alguien ha levantado la mano, tiene alguna consulta. Doctor, buenas noches. Una consultita. Cuando se hace la prescripción, digamos, el cliente debe de 20 años. Los 5 últimos años hace la cancelación y la prescripción te lo hacen los 10 años, luego nuevamente sobra 5 años, de los 15 años, si has pagado los 5 años de impuestos. Entonces, vamos con un ejemplo y a ver qué dice la ley para entender bien esto de la prescripción, ¿no? Esta prescripción o esta figura esta manera de extinguir la obligación tributaria se encuentra en el artículo 59 de nuestro Código Tributario, ¿no? Y bueno, cuando pide la prescripción en la alcaldía, así al punto que quería llegar, es que no te dejan pedir con una memorial así y una exposición de tus razones, sino que te hacen llenar un formulario y te van a aceptar o no lo que está en el formulario sin ninguna justificación, sin ningún cumplimiento de la razonabilidad. Y si quieres, pagas y si no quieres,
entonces reclamarás pues ante la impugnación tributaria con un recurso de alzada, ¿no? Pero vemos qué dice la prescripción. Dice, las acciones de la administración tributaria prescribirán a los 8 años, ¿no? Lo primero que hay que entender aquí, ¿verdad? Es que no prescribe la deuda, porque de acuerdo a la Constitución Política del Estado, las obligaciones, las deudas con el Estado son imprescriptibles. Entonces, esta norma estaría pecando de inconstitucional si estaría haciendo prescribir la deuda o la obligación tributaria, ¿no? Entonces, pero tampoco se puede rayar en la inseguridad jurídica, dejando al aire, así sin resolución por los siglos de los siglos, las obligaciones tributarias. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Que no prescriba la obligación, pero que prescriba la acción. ¿Cuáles son las acciones? Las facultades, ¿verdad? De la administración para poder ejercer el derecho de recaudación o el cobro, el perseguir el pago de los adeudos tributarios, ¿no? Y dice que van a prescribir en 8 años las facultades o las acciones de la administración para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria. O sea, no puede decirte, porque no has pagado del 2005, no has pagado los 100 pesos, ahora debes 500, ¿no? Está determinando una deuda. Ya no existe por esa facultad porque ha prescrito durante, por más de 8 años, ¿no? También imponer las sanciones, ¿no? Por el transcurso del tiempo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo el derecho de reclamar la prescripción, ¿verdad? De acuerdo al artículo 24, solo tendría que identificarme como propietario, titular, obligado, contribuyente que soy, ¿no? Pero bueno, me hacen llenar el formulario, me piden una serie de requisitos y además me hacen pagar los últimos 5 años. Y bueno, ya los últimos 5 no están prescritos, ¿verdad? Entonces ya lo cancelo, ¿no? ¿Y qué dice acá? Que 8 años tiene para cobrar la administración tributaria, ¿no? Entonces has cancelado 5 años y 3 años más vas a tener que pagar sí o sí, ¿no? Y luego lo demás hacia atrás, o sea, lo más antiguo, ya no tienes que pagar, ¿no? Entonces vale decir, digamos, si estamos en 2021 y 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, tienes que pagar, ¿no? Y lo demás prescribe. Pero desde el punto de vista de la administración tributaria, eso es desde el punto de vista del contribuyente, ¿verdad? Estamos restando los 8 años que dice la norma al tributo y vamos a ver bien esta forma de extinción en la lección pertinente, pero restamos así los 8 años, ¿verdad? Y estamos en el 2013 y el 2012 ya debería prescribir, pero si estamos hablando desde el punto de vista de la administración tributaria, vamos a decir que el 2012 no se cobra el 2012, pues, ¿verdad? Se cobra gestión vencida. Entonces el 2012 está en cobranza todo el 2013. Y cuando acaba el 2013, recién el 2014, en 1 de enero, está en mora, ¿verdad? Porque el 2013 todavía estaba pagándose el 2012, ¿no? Y el 2013 se va a cobrar el 2014 y así sucesivamente. Entonces la prescripción tendría que empezar a correr desde que eh, desde que entra en mora la obligación tributaria, vale decir, desde el 1 de enero de 2014, por lo que tienes que pagar nomás el 2012 más, pues, ¿no? Pero esos son los diferentes puntos de vista que, que están, digamos, en la interpretación, ¿verdad? De la norma. Como contribuyente voy a hacer eso, voy a contar solamente 8 años hacia atrás y voy a pedir la prescripción de lo demás, ¿no? Ya la administración argumentará y justificará por qué tengo que pagar la gestión 2012 más, pero ya les adelanto cuál es el argumento de la administración tributaria y parece nomás razonable también, ¿verdad? ¿No? Entonces, esas son las facultades que prescriben y luego, bueno, hay otros periodos de prescripción para la parte de la ejecución y también señala cuáles son cuáles son cómo se computa la prescripción, ¿verdad? Y de ahí se agarra la administración tributaria para interpretar, como les he dicho.
Se computará desde el primer día del año siguiente, aquel en que se produjo el vencimiento. Cuando vence el 2012, en realidad vence el 31 de diciembre de 2013, ¿no? Y desde ese punto de vista, digamos nomás que tienen razón. Pero aquí dice, esto es interesante, ¿no? Y aquí vamos a terminar lo vamos a dejar para cuando estemos viendo la extinción de las obligaciones tributarias, ¿no? ¿Cómo se interrumpe la prescripción? Dice, por la notificación al sujeto pasivo con la resolución determinativa, ¿no? ¿Y con qué más? Con el reconocimiento expreso tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo. Interrumpida la prescripción, volverá a computarse nuevamente, ¿verdad? Ahora, el curso de prescripción se suspende cuando te notifiquen con el inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, ¿no? Entonces, esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación. Y también existe la interposición de recursos administrativos, ¿no? Entonces, lo que interrumpe la prescripción, o sea, lo que hace que este periodo ya no se tome en cuenta todo lo que ha corrido, solamente es un acto firme de la administración tributaria, ¿verdad? La resolución determinativa o el reconocimiento por parte del sujeto pasivo, o sea, decir, sí debo. ¿Y cómo se dice sí debo? Cuando vas y firmas pues el bendito plan de pagos, ¿no? Por la deuda tributaria. Entonces, es un reconocimiento expreso y un reconocimiento tácito sería ir y pagar, pues, ¿no? Entonces, estos, eh, estos actos interrumpen, o sea, hacen que el periodo, todo el tiempo de prescripción que estaba ganado, entre comillas, ya deje de tener validez, o sea, ya no sea más, ¿no? Pero hay algunos actos que solamente suspenden la prescripción, o sea, digamos, si ya iba 3 años y, y ejercen un acto de suspensión, esos 3 años van a seguir ahí en statu quo, ¿verdad? Y si pasa 6 meses, ¿no? Y no se, digamos, no se resuelve no se vuelve un acto firme de la fiscalización, o sea, no se vuelve una resolución determinativa o sancionatoria, entonces, ¡pum!, vuelve a correr pues el plazo, ¿verdad? Dice, esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación y se extiende por 6 meses, ¿no? Entonces pasa esos 6 meses y vuelve a correr, ¿verdad? El plazo de prescripción. ¿Qué pasa con la alcaldía, que son unos vivos? Te, te inician, digamos, primero te inician proceso de fiscalización, o sea, o te dejan una vista de cargo por las gestiones que ya están prescritas, ¿no? Y dos, hacen como que, o sea, te inician y lo dejan ahí y nunca hay resolución, entonces utilizan estos actos de suspensión como si fueran de interrupción, ¿verdad? Y solamente la resolución determinativa o sancionatoria interrumpe, entonces son algunos puntos que son controvertidos en esto de la prescripción, pero es que es pues agarrarse pues eh, con la administración tributaria en cada caso porque el, ellos, ellos van a argumentar para no perder, ¿verdad? Porque si pierden, el funcionario público va a ser responsable, porque eso quiere decir que durante 8 años no han hecho su trabajo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Responsabilidad al funcionario. Entonces, de todo lado van a hacer algo para no otorgarte la prescripción, por lo menos aquí en el centro, en los municipios de las capitales, ¿no? Porque si vas a Punata y pides la prescripción, sorprende lo fácil que es, ¿no? Solo vas con tu proforma, digamos, en Punata y le dices, sí, quiero solicitar la prescripción porque están aquí las gestiones prescritas están aquí en la proforma como deuda, ¿no? Agarra, ve, suma, resta con sus dedos y dice, ah, sí, ya, y resta los 8 años y luego te otorgan ese rato te lo prescribe los tributos en el sistema.
¿no? Mientras aquí tienes que estar haciendo el formulario, llenando los requisitos, yendo a verificar la resolución, si no te otorgan en los términos que tú que has llenado el formulario, en las gestiones que has puesto en el formulario, entonces tienes que hacer un recurso de alzada, luego un recurso jerárquico, ¿no? Y así la alcaldía se salva, pues, de fundamentar sus resoluciones, ¿verdad? Porque si te da un formulario y no te deja exponer tus razones, ni tu fundamento legal o de derecho, ni tu fundamento de hecho, entonces se facilita el trabajo, ¿verdad? Solamente agarra el formulario y te rechaza las gestiones que no crea pertinentes y y, y le pasa la bolita de fundamentar eso a la impugnación tributaria, ¿no? Si es que a la etapa de impugnación tributaria, si es que planteas el recurso, pero la mayoría no plantea ningún recurso porque dice, nos vamos a hacer nomás fichar con la alcaldía, así que mejor no lo haremos, ¿verdad? Ya se nos va a acabar ahorita el tiempo, entonces quedaremos ahí y luego continuamos con la parte del sujeto pasivo y los demás componentes de la relación jurídico-tributaria. Ok. Entonces, nos vemos en 5 minutitos o 10. Ok, listo, gracias. Hasta luego.